sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que el Señor te permitió estar aquí. También tú tomaste la decisión de estar en este santo lugar. Hoy vamos a pasar al mensaje, el estudio de matrimonios. El primer estudio de matrimonios, ¿verdad? Del año. Wow. Vamos a comenzar, se puede decir, bendecidos. De la mano de nuestro Señor Jesucristo, con el proyecto de que nuestro matrimonio permanezca, dure, por lo menos hasta el final del año. Y luego el otro año le seguimos al siguiente y así hasta que Dios nos llame a su presencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ok, alguien por ahí pudo haber dicho, uy. La Biblia me enseña que en una ocasión Jesucristo había echado fuera unos demonios. Impresionados por esto, los fariseos y algunas otras personas decían que Jesús estaba echando fuera los demonios porque Él era parte también de esos demonios. Decían, por príncipe de Beelzebú, eche fuera los demonios. Por eso le hacen caso, porque ha de ser el jefe de ellos. Pero Jesucristo les da una enseñanza que desbarata este argumento, pero al mismo tiempo es una verdad, una enseñanza universal que se puede aplicar prácticamente en todo. Y vamos a lo que Jesucristo enseñó en esa ocasión. Lucas, capítulo 11, verso 17. Lucas, capítulo 11, verso 17. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Y dice la palabra de Dios así: mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y en el verso 18 dice: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Aquí Jesucristo presenta una serie de argumentos bastante interesantes a estas personas cuando decían: es por Beelzebú, es por el príncipe de los demonios que echa fuera a los demonios. Él empieza a enseñar algo interesante con respecto a lo que es la unidad. Él dice que si hay divisiones, un reino dividido en sí mismo cae. Una casa dividida en sí misma cae. Y este argumento lo podemos llevar, por ejemplo, a una iglesia. Una iglesia dividida se va a desbaratar. Si están los de la derecha contra los de la izquierda, o los de adelante contra los de atrás, en algún momento se va a desbaratar. Los del hermano fulano contra los del hermano sutando, se va a desbaratar, porque es necesario que la iglesia esté junta para que pueda seguir adelante. Este argumento también se puede utilizar, por ejemplo, en el trabajo. Si están divididos los trabajadores, en algún momento ese trabajo va a desaparecer, va a dejar de funcionar esa empresa. Pero también ese argumento se puede utilizar en nuestro matrimonio. Si nuestro matrimonio está dividido, no va a poder permanecer, va a caer. Ahora, en un reino está hecho por muchas personas, muchas familias, muchos individuos. Ahí podría alguien tomar partido al decir: yo soy los del uno, yo soy los del otro, como los equipos de fútbol. En una casa incluso podrían apoyarse ciertos hermanos con ciertos hermanos y ciertos familiares con ciertos familiares. Pero en un matrimonio, ¿el matrimonio de cuántos integrantes es? Por lo tanto, si hay divisiones, porque han escogido bandos totalmente opuestos. No es posible unirse a otros, sino simplemente hay división allí. Jesucristo dice que si hay división, no va a poder permanecer. El llamado de Dios hacia nuestras vidas, cuando realiza lo que es el matrimonio, hay una parte donde Jesucristo dice muy claramente: ya no serán más dos personas, sino serán una sola carne. Serán unidos entre sí. Por lo tanto, ya como individuos no debiera de ser. Y si mi cuerpo estuviera dividido, imaginen mi mano derecha contra mi mano izquierda, yo no podría tener esa armonía en mí. Pero como sabemos que somos uno,
mis manos, mis pies, mi panza, mi espalda, mis hombros y todo mi cuerpo soy yo, no puedo estar dividido contra mí mismo. Al punto en el que es la cabeza la que decide a dónde ir y todo el cuerpo decide para caminar hacia allá y ayuda en diferentes maneras a lograr aquel objetivo. Pero si imagina que nosotros pudiéramos controlar alguna parte, como no sé si tú llegaste a ver caricaturas antiguas de esos robots grandotes, donde algunos pilotos controlaban una parte del robot y otros pilotos controlaban otra parte del robot. Hay una caricatura llamada Voltron, ya no son de mis tiempos, y este animal, este robot, estaba formado por diferentes aparatos, diferentes autos en sí, y cada uno tenía un control. También creo que los Power Rangers sacaron una idea similar. El asunto es que el robot caminaba como una sola persona, pero uno dice, ¿cómo le hacen para ponerse de acuerdo? Digo, es caricatura, yo lo sé, o es una serie de televisión, pero imagina qué difícil sería yo tener el control de la pierna derecha y caminar exactamente cuando me toca caminar, avanzar o retroceder, apoyar o elevarme cuando me toca hacerlo. Y si imagina que tú tuvieras el control de la mano izquierda, ¿cómo iríamos caminando los dos al mismo tiempo? Iríamos encontrados. ¿Cómo se vería nuestro andar si actuáramos? Ahora, el matrimonio son dos vidas distintas, pero deben de tener el mismo objetivo para que nosotros podamos ser uno. Jesucristo dijo, ya no van a ser dos personas, ahora van a buscar ser una sola carne. Y es aquí donde está el principio o la fortaleza para poder que nuestro matrimonio permanezca, dure. Si estuviera dividido, no va a poder mantenerse. Pero si está unido, podrá prevalecer. Antes de continuar, vamos a orar unos momentos. Padre Santo, vengo ante tu presencia dándote muchas gracias por tu amor y misericordia. Ruego en el nombre de Cristo Jesús que hables a nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú tomes nuestros corazones, toma nuestros pensamientos, que sea tu Espíritu enseñándonos tu palabra. Te ruego, Padre eterno, que no sea yo. Poderoso Dios, habla, Señor, te decimos, te rogamos, porque tus siervos queremos escuchar tu voz. Haz en nuestras vidas y en nuestros matrimonios lo que tú has decretado. Gracias, Señor Jesucristo, por ese proyecto. Te ruego que aquello que se opone a tu palabra, que sea quitado y sea echado fuera y nos des esa libertad para poder recibir esa palabra tuya. Poderoso Señor, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si las divisiones nos separan y nos hacen caer, entiendo yo, según lo que Jesucristo mostró en esta ocasión con el reino de Satanás, dividido entre sí mismo no podrá prevalecer. Entonces, nuestro matrimonio debe de estar unido. Pero ¿cómo yo logro hacer esto? ¿Cómo podría yo evitar el tener divisiones? Ya que entiendo que yo tengo ciertas ideas y podrían ser diferentes a las de mi pareja, de mi compañera, mi esposa. Bien, uno de los puntos interesantes y debemos de considerar unos pasos importantes para evitar esas divisiones es entender y aceptar las diferencias entre nosotros. Somos personas y si bien yo tuve una niñez de una manera, como mi esposa tuvo una niñez de alguna manera. Tú tuviste una niñez de una manera y fuiste educado en una familia, mientras tu pareja, tu esposo o tu esposa fue educado en otra familia con otras formas y costumbres. Si incluso en la misma familia, educados por los mismos padres, los hermanos a veces no se ponen de acuerdo. Ahora personas educadas por familias diferentes, está más complicado. Pero si yo entiendo la diferencia, yo entiendo que mi pareja, que mi esposo, mi esposa es distinto a mí. Y así me enamoré. No me enamoré de mí mismo, me enamoré de mi esposa. Y tú no te enamoraste, a lo mejor sí te levantes en el espejo y digas qué bonito soy, cómo me quiero. Pero con quien decidiste casarte, o no sé si alguien aquí estaba con el espejo, me quiero casar contigo. No, le dijeron a su esposa, o la esposa al esposo, no sé, pero en algún momento tomaron la decisión de unirse en matrimonio. La razón debió de haber sido porque en algo hubo que les atrajo más que los demás. O por lo menos fue el único que les hizo caso, o la única que les hizo caso. Pero ya para eso es algo. Y me refiero a que aceptaron a esa persona así, con esas diferencias que ustedes, para empezar,
Pues somos sexos distintos, porque así lo estableció Dios. Por otro lado, a lo mejor hay quien en altura sean diferentes, y está bien por eso. A lo mejor sean de rasgos distintos entre color de piel o ojos o cabellos, y está bien. El asunto es que se enamoraron de esa persona y es aceptar esas diferencias. Si me acompañas a Mateo capítulo 19, verso 3. Dice la palabra de Dios, aquí estaban los fariseos y tenían la intención de generar un conflicto en la enseñanza, en la doctrina de Jesús. Dice la palabra de Dios, ¿lo tienes? Mateo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo en el verso 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Ese punto pareciera como que es una transición hacia lo que va a enseñar, pero en sí mismo es una enseñanza interesante, porque el mismo que te hizo a ti fue el mismo que hizo a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo. Así como Dios te formó a ti, y a lo mejor pienses, se lució conmigo, también formó a tu esposa o a tu esposo, y también se lució con él o con ella. Me refiero a que nos hizo en la manera en la que Él decidió hacernos, de una manera linda, hermosa, que algo hizo para que a ti te llamara la atención. El asunto es que si comprendemos que ambos fuimos hechos por Dios, entonces podemos aceptar se podría decir, la creación que Dios hizo. Yo a lo mejor sí me gustaría ver el cielo de algún color diferente, pero al mismo tiempo entendería que, pues no, Dios lo hizo de ese color y ya vaya, que vaya según el día y la temporada, forman distintos colores y estoy contento con ello. Pero yo no he visto un cielo verde. Yo no he visto un cielo, no sé, café, salvo por polvo. Y cuando nosotros vemos a nuestro esposo o a nuestra esposa y vemos esas diferencias, ¿por qué no eres como yo? ¿Por qué no haces como yo? ¿Por qué no piensas como yo? Bien, es entender, pues es que, y como es importante lo que yo considero, veo, también es importante lo que la otra persona considera y ve. Y cuando entendemos esto, porque hay personas que no alcanzan a entender esta diferencia, quieren que la esposa o el esposo piense o mire las cosas de la misma manera como esa persona lo está viendo. Y esto va a generar divisiones, porque sentimos que somos personas diferentes, porque sentimos que no me comprende, que no ve desde mi punto de vista, que no alcanza a ponerse en mis zapatos. Y es entender, pues claro, porque Dios lo hizo así. Podemos aprender y mejorar, pero debemos de entender que van a haber diferencias. Eso es normal y está bien. Jesucristo, cuando escogió a sus discípulos, todos tenían formas distintas, caracteres diferentes, y logró hacer que incluso habían en su grupo de los cerquitas, de los 12, unos que eran muy patrióticos y otros que eran considerados como traidores de la nación, y ahí estaba en el mismo grupo, comiendo juntos, disfrutando de la armonía, porque estaba Jesucristo ahí en el centro. Si entendemos que es Dios el que lo formó a él y es Dios, o a ella, y es Dios el que me formó a mí, entonces nosotros podemos tener esa paz. Él nos hizo así y aceptar lo que Dios hace. Eliminar la idea, porque también este es otro punto, que a veces se cree, si me hubiera acostado con otra persona, con el primero que me hizo caso, o con el que voté o la voté, si me hubiera casado con el otro o con la otra, hubiera estado feliz, hubiera sido mejor. Tenemos que entender que esa idea
debe de desaparecer. La Biblia me enseña desde el principio, Dios nos formó, varón y hembra nos hizo, y nos hizo Dios a los dos, uno para el otro. El estar o pensar que estaría mejor con alguien más es un error, porque soy yo el que a veces no alcanzo a adaptarme a esa nueva vida. Imaginen que mi corazón rechace a mi cuerpo, o que mi cuerpo rechace a mi corazón. Yo te invito a que no rechaces a la persona que Dios permitió que esté ahí contigo, a tu lado. Por lo menos la que aguantó, la que dijo sí, sí me caso, la que se atrevió, el valiente, la valiente, que se atrevió a decir sí me caso. Porque al final Dios los hizo, Dios los formó y los hizo con esas diferencias. Hay que aceptarlas y disfrutar de ellas. Otra vez digo, siempre es bueno dar lo mejor de nosotros y querer agradar, pero también es entender que la persona, si es, ahí está el esposo enojado, ¿por qué no eres güera? Pues así, no es que no es güera, es morenita. Ahí está la esposa enojada, ¿por qué no eres alto? Pues es que es bajito, pues ni modo, que así lo escogiste. No son diferencias, son cosas, ¿por qué no eres igual que yo? Debemos de comprender otro paso muy importante para evitar las divisiones, porque estas son cosas muy sencillas que suceden. Y si no te van a suceder, el tener esas diferencias, pero tratemos de evitarlas para que nuestro matrimonio sea perdurable. Otra diferencia es que edifiquemos o busquemos construir nuestra propia familia. Una vez que ya estás casado, ya comienzas, como se dice coloquialmente, harina de otro costal. Ya empiezas a hacer ahora tu propio hogar, tus propias ideas, tus propias reglas. Eres tú ahora responsable de tu matrimonio, de tus hijos. En Mateo capítulo 19, verso 5. Dice la palabra, cuando Jesucristo continúa enseñando con respecto al matrimonio, esta idea dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El mismo Dios que nos hizo fue el que ha dicho esto, dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es cuando entonces ya puedes ser uno con él. Fuiste hecho para ella, fuiste hecho para él. Tú necesitas agradar a tu esposa o a tu esposo, porque ese es el propósito. Ya en algún momento vivimos, y este fue nuestro inicio, como hijos. Nacimos en un hogar, en alguna familia. Tuvimos una mamá y un padre que nos forjó conforme a sus ideas o sus conceptos y nos desarrolló cierto carácter y forma de ser. Pero ahora comienza un matrimonio nuevo. Ahora depende de ti, que en ocasiones se quiere traer las ideas de mamá y a veces no son compatibles con tu nuevo matrimonio. Y es entender esto, es comprenderlo. Si no es aceptable lo que yo o las reglas de papá o mamá en su momento, y considéralas tú y tu esposo, o tu esposa y tú, que si son bien para tu matrimonio, o si tú piensas ponerlas a un lado y empezar tus ideas, porque ahora sería el encuentro de dos familias luchando, ya no solamente de dos personas. No sé si entiendes lo que quiero decir. Si una persona trae los ideales y los conceptos de toda una familia y la otra persona trae los ideales y conceptos de toda la otra familia, al unirse o al juntarse, si no están en acuerdo, sería toda la familia o todos los conceptos familiares que hay allí luchando. Y a veces no te interesa tanto a ti, es más porque pues es el legado de la familia, es más porque es lo que espera mamá o lo que espera papá de nosotros. Pero esto puede generar divisiones. Por eso Dios dijo muy claro, tendrás que dejar a papá y a mamá y dedicarte a tu familia. No está diciendo que dejen de ser hijos, no está diciendo que odien o menosprecien a sus padres. No, claro que no, pero sí que luchen por su familia. He escuchado conceptos de que si te vas con tu esposo, olvídate que tienes familia. O dile que te espere, tú estás con tu mamá o tú estás con tu papá. Esas ideas causan esas divisiones en el matrimonio. Y cuando nosotros ponemos en el matrimonio en prioridad a nuestros padres, se va a escuchar feo para los padres, pero cuando ponemos en prioridad a nuestros padres sobre nuestro matrimonio,
podemos generar divisiones en nuestro matrimonio. Y otra vez Jesús dijo, y una casa dividida no va a prevalecer, no va a aguantar. Por lo tanto, yo veo, ok, papá, mamá ya hicieron su familia y si como pudieron, hicieron bien o hicieron mal, bueno, ya ellos tomaron sus decisiones. Ahora te toca a ti empezar a luchar por tu matrimonio, empezar a buscar. A lo mejor podrán quererte aconsejar y eso está bien, pero cuando nosotros los tenemos como autoridad, cuando nosotros los tenemos, es que mi papá me necesita, y ahí está el esposo, pues ni modo, me hago unos tacos yo, me hago unos huevitos, o el esposo es que mi mamá me necesita, y ahí está la esposa, pues bueno, me duermo sola otra vez. Cuando nosotros ponemos en prioridad a nuestros padres, generamos una división. Bíblicamente lo dijo Dios, vas a tener que dejar papá y mamá y tienes que luchar por tu matrimonio. Comprender, ¿fuiste hecho para él? ¿Fuiste hecho para ella? Pues lleva a cabo tu proyecto. Evita separar lo que Dios juntó. En el verso 6 así lo expresa Mateo 19, verso 6. Jesucristo dijo, así que no son ya más dos. Ya no es ella con sus familias, ya no soy yo con sus familias o viceversa, sino ahora dice, son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En el momento en el que el matrimonio se lleva a cabo, se consume, en el momento en el que tomamos la decisión de vivir juntos, entonces Dios permite, une ese matrimonio. Y luego somos nosotros los que lo queremos separar. Somos nosotros los que queremos hacer esas divisiones. Somos nosotros los que, porque a veces pareciera muy cómodo el decir, tú con tus amigos, yo con mis amigos, tú con tus vueltas, yo con mis vueltas, tú con tu dinero, yo con mi dinero, tú con tu familia, yo con mi familia, y hacer una división y parece, así estamos en paz. Ni yo te quito, ni tú me quitas, pero bíblicamente dice, no, ya no pueden ser más dos. Si hay divisiones, no van a prevalecer. No van a prevalecer. Es una promesa y es una ley universal. Si nosotros no estamos unidos en el matrimonio y Dios nos permitió juntarnos, si estamos en matrimonio es porque Dios nos lo permitió. Por lo tanto, si yo empiezo a hacer cosas a espaldas de mi esposa, si mi esposa empieza a hacer cosas a espaldas mías, si yo empiezo a no considerar a mi esposa en mis ideales, en mis conceptos, en mis proyectos, lo que sea, empiezo a generar yo solito una división. Y esto empieza a destruir el matrimonio. Puede ser algo tan inocente como algo tan malévolo. De allí es cuando empieza a tener esa fuerza el enemigo, empieza a poner esas tentaciones de adulterio, empieza a tener esos conceptos de enemistades, de celos, de iras, porque nosotros empezamos a poner esas divisiones. La Biblia me enseña, evita separar lo que Dios ha juntado. Otro punto que también quisiera tratar, otro paso muy importante para evitar el podernos separar y así que nuestro matrimonio permanezca, es tratar de mantener un corazón sensible. En el verso 7 del mismo Mateo, capítulo 19, en el verso 7, continúa esta plática y Jesús le dijeron a Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y poder repudiar a nuestras esposas? Vaya. Entonces, Jesucristo dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Me llama la atención que fue Moisés el que permitió esto. Y Jesús dice, por la dureza del corazón. Y sabes, al pueblo al que Moisés estuvo hablando y al que Moisés estuvo, se podría decir, pastoreando, dirigiendo, esa generación, la que fue original, la que salió de Egipto, no entró a la tierra prometida. Y no entró a la tierra prometida precisamente porque eran de duro corazón, dura cabeza, cabezones.
que Dios les hablaba y ellos no creían, que Dios les decía y ellos no querían hacer, que Dios les decía una cosa y ellos hacían lo opuesto. No dudaría que a lo mejor también fue un trato de Moisés al decirle, bueno, sepárate para ver. Pues ahora no me separo, porque siempre estaban en contra. Y Jesús dice, era la dureza del corazón, por eso pues hagan lo que quieran. Pero en el inicio no era la intención. El matrimonio no fue para desbaratarse a los 6 meses, al año o a la semana. El matrimonio fue hecho para que durara por la vida. Así como cuando Dios unió, forjó tu hueso, tu carne, tus músculos, es para que durara pues todo el tiempo de vida. Imagina qué duro saber que a tales años se te separa el esqueleto del cuerpo. Así como que, uy, ya me quedan tantos meses para que se me separe el esqueleto. No, tienes la confianza de que ahí está. Y si subes de peso, aunque no se ve, ahí está el esqueleto. Y si bajas de peso, pues se nota. Pero ahí está hasta que nos llame el Señor a su presencia. Y el matrimonio es algo necesario y también similar, que tiene que estar unido hasta que Dios nos llame a su presencia. Los hijos necesitan ver un matrimonio estable, unido, sin el miedo de que ay, aguantarán para este fin de semana mis papás juntos, no saben el terror y el conflicto psicológico que se genera en una criatura al ver conflictos en el matrimonio. Genera problemas muy fuertes que afectan más allá de la juventud. Es muy importante que tratemos de tener un corazón sensible para no buscar separar. La razón del por qué Moisés permitió el divorcio es porque habían corazones bien duros, que no estaban dispuestos a ceder, que no estaban dispuestos a cambiar, y el divorcio continúa precisamente por esa razón, porque hay vidas bien duras, que no están dispuestos a ceder, que no están dispuestos a cambiar. Lo triste es que el índice de divorcios aumenta cada vez más. Eso me habla que el índice de corazones endurecidos está también en aumento, en vidas cada vez más y más. Y prueba es que no es la persona equivocada con la que te uniste, porque hay personas que se casan con uno y con el otro y con el otro y con el otro y sigue fracasando en su matrimonio. La razón es porque hay un corazón bien duro. Y necesitamos empezar a tener ese corazón sensible, tener esa empatía. ¿Sabes que la empatía es en cierto modo una capacidad de alguna persona para poder tratar por lo menos de entender esas emociones o sentimientos, en este caso del cónyuge, del esposo o la esposa, basados en reconocer que el otro es similar a mí? Si yo le hablo feo, pues tengo que entender que se va a sentir mal porque yo también me sentiría mal. Es tratar de comprender lo que esa persona comprende, poniéndote de alguna manera en sus zapatos y entender, claro, está triste por el trabajo, el jefe lo trató mal, le bajaron el sueldo, está con el estrés, me habló feo. Lo comprendo, porque está en ese conflicto. Es tratar de entender esa empatía y tener esa sensibilidad. Ah, no, a mí no me hablas así. Que no. Y empezar yo a luchar por lo mío, evitando o no permitiendo que mi corazón sea sensible, tratar de comprender que la otra persona es igual a ti, que también quiere ese amor, pero también pasa por los estreses similares, que pasa también por esas angustias similares, y que así como a ti en ocasiones, pues no se te pasó y no dijiste te quiero mucho o te amo, pues al otro tampoco. Y comprender, pues somos humanos. Cuando tú tienes esa empatía puedes perdonar fácilmente, muy fácilmente. He escuchado personas que, cómo se enojan cuando hablan en contra de ellos mintiendo. Claro, ¿verdad? Pero estas personas también, pero a mí se me hace que el otro hizo esto y a ti te consta. No, pero a mí se me hace. Después haces lo mismo. ¿Cómo te molestas cuando te hacen a ti? Y a veces esto lo llevamos al matrimonio. Nosotros hacemos, tolérame, pero no me hagas, porque en la primera que me hagas, truena esto. La Biblia me enseña, tratemos de evitar ese corazón duro. Si yo no quiero que me hagan algo, pues yo no lo hago. Imagina esas vidas que son muy toscas en su matrimonio.
que luego están diciendo, no es que no es sensible conmigo. Esas vidas que no son fieles en su matrimonio. Pero se arma el zafarrancho cuando se enteraron que estuvo el exnovio o la exnovia tiempo atrás. Cuando nosotros debemos de comprender, tratemos de tener esa sensibilidad en nuestro matrimonio. Un corazón sensible no puede ser egoísta, porque no solamente piensa en sí, piensa también en el otro. ¿Sabes? Jesucristo no era egoísta. Cuando Él vino, dice la palabra de Dios, Él estaba pensando en ti y venció todos esos pecados por ti. No para que Él alcanzara los cielos, Él venía de los cielos. Era para que tú pudieras alcanzar los cielos. Mostró el camino para vencer todo pecado, para que tú puedas salir de cualquier tipo de pecado. Lo que hizo Jesucristo fue una manera muy linda y tuvo esa empatía con nosotros. Entendía perfectamente lo difícil que es una tentación. Comprende perfectamente lo que es que alguien te insulte, te agreda o te trate de lastimar. Él lo entendió, en sus propios zapatos lo vivió. Y aún así, en la cruz, dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y lo estaba diciendo en su oración hacia esas personas que lo estaban crucificando. Y a veces nosotros en nuestra oración hacia nuestro matrimonio, Señor, échatelo, Señor, échatela. Debemos de tratar de tener esa empatía, ese amor, esa consideración. El amor no busca lo suyo, así dice la palabra de Dios. Siempre trata de ese bien hacia el que amamos. Ahora, concluyo con esto. Un matrimonio dividido no podrá prevalecer. Si siempre están esas discusiones, vamos a juntar para la sal. No, yo quiero el refri. Si siempre están esas discusiones de vamos a tal lugar, no, yo quiero ir a otro lugar. Vamos a hacer esto, no, yo no quiero hacer esto. Y siempre están esos desacuerdos. Llegará el momento donde no podrá aguantar ese matrimonio. Jesucristo lo dijo, un reino dividido no podrá prevalecer. Por ello, el llamado de Dios a nuestro matrimonio es ser una sola carne. Tratemos de unirnos. Y no se trata de que el otro se une a mí. Se trata de que yo trate de dejar, de ceder algunas cosas para unirme y buscar juntos permanecer, buscar esa paz, tener esa tranquilidad, ese amor. Fuimos llamados para eso, para lograr esto, lograr ser una sola carne. Jesucristo siempre estuvo buscando esto y entiendo que esto es posible porque Él lo pide. Esto es posible con la iglesia. En su oración dijo, que sean uno, Señor, como tú y yo somos uno. Eso significa que un montón de personas con diferentes ideas, educados de diferentes familias, con distintas ocupaciones, podemos tener un mismo corazón, podemos unirnos. Todos nosotros podemos ser de un mismo sentir y quitar esas diferencias. Y si es posible en todo un pueblo, ahora entre dos personas, yo diría, la papita. Está bien fácil. Dos personas y más complicado es poder reunir a 100 personas que estén unidas. Y Jesucristo lo presenta como algo que es necesario y posible. Ahora nuestro matrimonio, con mucho más razón. Ya me lo acabo, mi hermano. Para lograr esto, tenemos que aceptar las diferencias en nuestro matrimonio. Esforzarnos en luchar por nuestra propia familia, la familia que ahora estamos formando en nuestro matrimonio y mantener un corazón sensible. Todo esto es posible gracias a Jesucristo. Él vino precisamente a hacer eso. Él no quiso que nosotros estuviéramos separados, ni como pueblo, ni como iglesia, ni como matrimonio. Él nos da la fuerza y la enseñanza, la sabiduría y el espíritu para que podamos estar juntos, para que podamos estar unidos. Ahora, concluyo con esta idea y trátalo de llevar en tu corazón cuando se termine esta reunión y lo que dure tu
tu matrimonio. Cuando vengan esas diferencias, esas discusiones, recuerda lo que Jesucristo dijo en esa ocasión, cuando le decían que por Beelzebú echara fuera a demonios. Dijo: si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá prevalecer su reino? Y sin embargo, hasta la fecha, están bien organizados los demonios. Ahora, si los demonios se pueden poner de acuerdo, ¿por qué no tú con tu esposo o tu esposa? Si los seres que están ya en el infierno pueden estar en acuerdo, ¿por qué nosotros no? Que estamos con personas que amamos. ¿Cuántos decimos amén a ellos? Por lo tanto, sería una vergüenza que nuestro matrimonio se dividiera y los demonios nos dijeran: ajá. Porque si alguien debe estar dividido, son ellos, ¿no? No nosotros. Yo te invito a que luches porque tu matrimonio permanezca unido. Muchas gracias, mis hermanos. Este es el tema de este día. Cualquier duda, comentario, ahí se lo mandan por Facebook a nuestro pastor. Dios les bendiga. Gracias.